Así es que ya, hoy día vamos a participar de esta interesante conferencia, ya que me contaba Pablo que incluso hay datos un poco inéditos, puede ser, dentro de tu investigación, entonces vale la pena que estén aquí. Voy a resumirles lo que va a hablar un poquito Pablo. Y nos dice que esta es una investigación que lo ha realizado él sobre Camillus Farrand. Él es un estadounidense de New Jersey, nacido ahí y falleció en Arequipa, Perú. Él es pionero de la fotografía en el Ecuador, donde al menos estuvo en 3 ocasiones, al igual que en otros países sudamericanos en los que vivió en un lapso de 20 años. Farrand se interesó por la fotografía del paisaje, y aunque muchas de sus fotografías son conocidas, poco se ha profundizado sobre su vida y las circunstancias en las que realizaba su trabajo. Pablo Rosero, pues, nos va a llevar por este mundo la tarde de hoy. Él es un investigador histórico autodidacta. Ya no tanto, ¿no? Entiendo que ya ahorita ya está, ya no tanto, ya mismo quitamos ese autodidacta. Efectivamente, actualmente es el jefe del Museo del Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polis. Tiene estudios en administración y en antropología, y también estudia historia, geografía e historia del arte en la Universidad Oberta de Cataluña. Ha escrito varios artículos sobre temas relacionados con la historia del Ecuador y en particular con su ciudad de origen, Ibarra. Estos han sido publicados en la revista Imbabura de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura y de la revista semanal del diario La Hora. Asimismo, es articulista ocasional del diario La Prensa de Riobamba. Y tiene una larga trayectoria que no la incluimos el día de hoy, porque le vamos a dar a Camillus la protagonista. Así es que, pues, Pablo. Gracias. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, creo que si alzo un poquito la voz se me va a escuchar bastante bien. Eso, tomar el micrófono. Ya, perfecto. Yo intenté bajar por mi estatura. Bueno, primero que nada, agradecerles de verdad a todos los presentes de corazón por estar presentes un lunes a las 4 de la tarde en este auditorio. Para mí eso me reconforta ver bastantes caras conocidas de algunos amigos, algunos nuevos amigos también que aparecen por ahí. Para mí es una gran alegría. Como bien decía Ana María, esta es una investigación que más o menos me ha tomado alrededor de cerca de un año más o menos, en números, hablando digamos en números redondos. Pero esta investigación no hubiera sido posible, y por ahí quiero empezar, sin una persona que con suma generosidad y con gran desprendimiento y con gran paciencia hacia mí también, me ha apoyado en esta investigación. Ella se llama María Elena Barrera Agarwal. Es una de las quizás mayores historiadoras del país. Yo la considero así. Ella tiene valiosos libros, solo por citar dos. El uno es León Americano, la última polémica de Juan León Mera, y el otro es una maravillosa historia en dos volúmenes sobre Dolores Ventimilla, mal llamada de Galindo, ¿no? Recuperemos su apellido materno. Ella era Dolores Ventimilla Carrión. Entonces María Elena me ayudó mucho en esta investigación, sobre todo en la parte referente a los archivos norteamericanos. Farrand era norteamericano, entonces gran parte de la vida de Farrand se conserva también en archivos norteamericanos. Con esa introducción, comentarles también que esta investigación dio lugar a un artículo bastante extenso que fue acogido en la revista de la Sociedad de Amigos de la Genealogía, la SAG, y fue publicada hace un par de meses. Desafortunadamente, el número de la revista se agotó y ahorita estamos tratando de poder hacer una reimpresión, porque ha habido bastante interés en ese trabajo y también en los otros trabajos que se publican en la revista. Entonces, si alguien está interesado, pues se puede luego poner en contacto conmigo para ver cómo le podemos hacer llegar un ejemplar digital, porque la revista es física. Pues, pero si lo escaneamos, creo que lo podemos compartir más adelante.
¿Cómo nació? Ustedes se preguntarán cómo nació este interés por este fotógrafo, del que seguramente los aquí presentes algo habrán escuchado, pero coincidirán conmigo en que a veces a este fotógrafo solo despacha en 2 o 3 párrafos a lo sumo, a pesar de que hay algunas investigaciones, y sobre todo hay una publicación bastante importante del INPC en el año 2014 que recoge sobre todo la fotografía de Faro y la fotografía del Ecuador. Si no estoy mal, este libro del INPC fue publicado en el 2014, si yo no me equivoco. Pero la pregunta que yo me hacía al ver este trabajo y al ver otros era, bueno, pero ¿qué pasa con el fotógrafo? ¿Qué pasa con la vida del fotógrafo? ¿Quién era ese fotógrafo? ¿Por qué hizo esas fotos y no otras? ¿Por qué vino al Ecuador si era norteamericano? ¿Cuál fue el hilo conductor que le trajo hasta acá? Bueno, pues resulta que de eso va justamente esta investigación. Yo quiero que ustedes, más que la técnica, más que las mismas fotos, conozcan a la persona, porque es ciertamente una persona muy importante para la historia del país. Quisiera continuar, pero la tecnología nos... Eso es. ¿Cómo empezó esta investigación? Más o menos cuando yo tendría por allá, estoy hablándoles, unos 16 años, en el cuarto de mi papá, encontré un día un librito chiquito que se decía el título Memorias de un maestro, para que lean mis hijos. Eran las memorias de un maestro de escuela de Ibarra, del maestro Manuel Alejandro Pasquel, un hombre culto, pero que en ese ámbito de la ciudad de Ibarra, reconstruyéndose luego del terremoto, con unas precariedades muy grandes, este hombre pasaba unas vicisitudes económicas durísimas, muy duras. Hay fragmentos de su diario donde él literalmente dice, el día de hoy no tengo absolutamente nada ni siquiera para comer. Y sin embargo, él era miembro de una familia, digamos así, de viso social. Leyendo las memorias de Pasquel, resulta que aparece una nota para el día 26 de agosto de 1874, donde él dice, hoy me hice retratar con el señor Farron y me dejó el retrato como un regalo. Unos meses más adelante, en noviembre del mismo año, él vuelve a hacerse retratar. Solamente nota que se hizo retratar con Farron. Pero en la primera anotación, él habla de las funciones de Optorama. Dice, asistí a las funciones de Optorama. Ya vamos a ver más adelante qué era esto del Optorama, porque no deja de ser interesante. Entonces, a mí me llamó la atención decir, bueno, ¿quién es este caballero? ¿Quién es este señor Farron? Entonces, digamos, ahí fue cuando empezó mi interés por este fotógrafo. Y claro, como les presento acá, mi interés era conocer a la persona detrás del artista. Otra de las motivaciones que me impulsaron para esta investigación fue que ustedes seguramente, los que se dedican a la investigación histórica, coincidirán conmigo que muchas veces aparecen fotografías con atribuciones equivocadas, con fechas erróneas. Yo he encontrado fotos del mismo Farran, que yo sé perfectamente dónde y cómo fueron tomadas y que aparecen en otros contextos. Todo esto también con la finalidad de aportar a la historia de la fotografía en el país, que pienso que todavía no se ha investigado cuál se debe. Tomando en cuenta que Farron fue un pionero de la fotografía, no solo en Ecuador, sino en América Latina, o más bien en la región andina, para ser precisos, como veremos más adelante. Y hay un dato que no es menor, y es que no se ha destacado también en las investigaciones que yo he podido conocer, no se ha destacado la faceta de Farran como empresario del Optorama. Ya veremos enseguida qué es el Optorama. ¿Quién era Camillus Farran? Nació en New Jersey en 1820, era hijo de Henry Farran y Julia Stutterband. En algunos trabajos, seguramente quienes han podido conocer un poquito más de este fotógrafo, encontrarán que se suele decir, es el fotógrafo de origen anglo-francés, y no hay tal, él no era francés, no nació en Francia,
tenía antepasados remotos en Francia, pero para cuando él nace ya muchas generaciones de la familia Farrand son norteamericanas. Entonces él es norteamericano total. A los 22 años empieza, no tiene todavía esta vocación por la fotografía, empieza un negocio de gabinetes de madera. Y fíjense, qué curioso, construcción de ataúdes. A eso se dedicaba más al mundo de las pompas fúnebres. En 1844, es decir, él tiene apenas para entonces 24 años, muere su esposa. Ella se llamaba Mary Antoinette Baldwin y ella cuando muere con apenas 25 años, de lo cual yo concluyo que de matrimonio no llevarían sino dos o tres años para cuando ella fallece. Sin embargo, quedó un hijo que se llamó, mejor dicho, Edward. Y aquí yo les he compartido, este es un anuncio tomado del Newark Daily Advertiser. Me disculpan si no pronuncio bien inglés, mi English is very cheap, ¿no? Entonces me van a dispensar que no pronuncie cuál se debe. Entonces, este es miren, ahí aparece el nombre de Farrand, ¿no? Él es un fabricante, está anunciando su negocio de fabricación de muebles y sobre todo pide unos colaboradores que le ayuden. Parece ser que mejor dicho, no parece, estoy seguro que anuncio es posterior a la muerte de su esposa. Por tanto, él se vuelca, después de la muerte de su esposa, se vuelca completamente al trabajo con los muebles de madera y parece que va viento en popa y él logra levantar de alguna manera algún capital económico. También en ese mismo año de 1844, por octubre, él se vincula a la candidatura de Henry Clay, un congresista que estaba aspirando para la presidencia de los Estados Unidos, pero no llegó a ser elegido presidente. Sin embargo, en la localidad donde vive Farrand, que es Bloomfield, en New Jersey, él pues, se vincula a ese movimiento político. Quizás de lo que está documentado son las 2 veces que él interviene en algo relativo a la política. Una ocasión es esta que les digo con Henry Clay y la otra será su vinculación en la Guerra Civil estadounidense, que ya les mostraré más adelante. Sin embargo, no podemos entender a Farrand y lo que hizo Farrand si no nos damos una rapidísima, breve y somera lectura a los orígenes y comienzos de la fotografía. 1827, Joseph Nicephore Niepce consigue la fijación de la primera imagen. Es la primera vez en la historia que se consigue la fijación de una imagen. En el 39 del siglo XIX, Louis-Jacques Daguerre desarrolla el daguerrotipo. Aquí hay una polémica que se desata entre Daguerre y Niepce sobre quién le enseñó a quién. No hay una discusión que no ha quedado del todo esclarecida. 1841, el inglés William Henry Fox Talbot crea el calotipo, que era un sistema que permitía obtener copias de las imágenes que se hacían. 1851, Frederick Scott Archer fabrica el colodión húmedo, que era la película, digamos, que servía para asentar las imágenes, la cual utilizará muchísimo Farrand a lo largo de su trabajo. Y finalmente, en 1853 es el dato más antiguo de los anuncios de Farrand con su galería de daguerrotipi. Es decir, para 1853, él ha dejado su ciudad de Bloomfield, en New Jersey, y se ha trasladado a Nueva York. Está instalado en Nueva York, y ahí tenemos el anuncio de ese año, tomado del American Artisan de septiembre de 1853. Tienen ustedes la traducción. Farrand tenía su estudio no en cualquier lugar, estaba nada menos que ubicado en el número 307 de Broadway. Y dice lo siguiente, que él ofrece por 25 centavos de dólar, ofrecía retratos. Y miren lo que pone, yo les resalté al final del párrafo, la publicidad dice, un retrato perfecto o no se cobra. No, ese era el gancho, digamos, para traer. Pero en 1857, él parece que ya desarrolla una conexión por todo el tema de los suministros de fotografía, es decir, él ya se comienza a interesar cada vez más en la fotografía. Y la casa comercial Anthony, que era una casa neoyorquina especializada sobre todo en los suministros de fotografía, lo envía a él a Sudamérica.
con el objetivo de que él tome fotografías de paisajes de Sudamérica, de lugares importantes de Sudamérica, y luego los entregue en Nueva York y la casa Anthony se comprometía a reproducirlos y a venderlos. Farran arribó probablemente a Venezuela. Y yo creo que es el primer puerto, digamos, el primer país al que llegó, seguramente habrá llegado al puerto de La Guaira, en Caracas, y de allí se trasladó a Colombia y Ecuador. ¿En qué me baso para decir esto? Como veremos después de un momento, existe un programa de mano de una presentación de las imágenes de Farran hecha en Bogotá en 1864. Y ahí él coloca más o menos en orden cronológico las fotos que él va a mostrar. Entonces, gracias a las fotos que en el 64 muestra, podemos ir identificando a dónde llegó primero. Entonces, parece ser que él llegó primero a La Guaira, Caracas, luego se desvió para Cúcuta y también para Maracaibo. Y se conservan fotos tanto de Cúcuta como de Maracaibo. Y desde Cúcuta subió la frontera, pasó la frontera ya en Cúcuta es colombiano. Entonces, llegó a Cúcuta en Colombia y desde Cúcuta comenzó a bajar por toda la República de Colombia, los Andes colombianos, ¿vale? Llegó al Ecuador, yo creo que hacia 1858, pero estoy absolutamente seguro de que en 1859 él ya estaba aquí. Y tengo pruebas de eso que ustedes van a conocer el día de hoy. Y esto contradice un poquito y me van a disculpar quienes, no es ninguna alusión personal, pero me van a disculpar porque en algunos trabajos se menciona que Farran llegó al Ecuador en el 62. Y no, hay pruebas de que él en el 59 ya estaba aquí, en Quito, para ser exactos. Sin embargo, la crisis de ese año, la espantosa crisis política de 1859, en la cual el Ecuador casi desaparece en 4 gobiernos paralelos, de no ser por ese gran hombre que fue don Gabriel García Moreno, parece que motivó su salida del Ecuador. ¿A dónde se trasladó? Parece ser que a Perú. Hay evidencia de que estuvo en Perú en el 60. Entonces seguramente salió de Ecuador en el 59-60. La mayor parte de su obra en el Ecuador es realizada en el bienio 1861 al 62, ¿no? Y en el 63 él regresa a Estados Unidos tanto para entregar sus fotografías a esta casa que le había, me imagino yo, financiado y también auspiciado su viaje, como también para enrolarse como voluntario en el contexto de la Guerra Civil estadounidense. Aquí tenemos un mapa que les he preparado esta tarde, donde muestro los puntos donde estuvo Farran en Sudamérica. Ahí vemos nosotros en Venezuela, del 57 al 58, entre Maracaibo y Mérida. Colombia, 1858 en Cúcuta. Ecuador, entre el 58 y el 59, en Quito. Luego, en Perú, en 1860, hay evidencia de que estuvo en Piura y en Paipa. Pero si ustedes se fijan en los recuadros, van a ver que este que habla de Perú está con línea despunteada, y es porque ese dato yo lo encontré en una investigación del Perú, pero no he podido encontrar el documento original que prueba eso. Entonces, mientras yo no encuentre la fuente original, no puedo aseverar que es así. Ahí citan un diario de Piura, pero desgraciadamente en el Perú no tienen digitalizados estos documentos, así es que tocará. Y eso es algo que pienso hacerlo más adelante, viajar a Perú, porque en Perú hay muchísimo material, sobre todo para desentrañar lo que ocurre al final de la vida de Farran, y ya van a ver ustedes lo que es lo que pasa. En Ecuador, sin embargo, luego de estar en Perú, regresa al Ecuador, y en Ecuador sí tenemos al detalle dónde estuvo. Él estuvo en Guayaquil, estuvo en Babahoyo, en Riobamba, en Penipe, en Baños de Agua Santa, en Cuzúa, que está ahí en Baños, en Ambato, en el volcán Cotopaxi, en Quito, en Yo, en el volcán del Huahuapichincha, en Ibarra, en la laguna de Yaguarcocha y en la hacienda de Quitumbita. No sé si por aquí hay alguien de Imbabura que me diga dónde está la hacienda de Quitumbita. Quitumbita está entre Otavalo y Cotacachi, me parece, y entre Otantaque. Más pegando hacia Tuntaqui. Muchísimas gracias. Exactamente. Quitumbita está muy cercana a la actual ciudad de Atuntaqui. Y eso vale conocer, porque a veces estos lugares se mencionan, pero uno los, claro, escucha el nombre de la hacienda y uno dice, ¿dónde sería?
Entonces sí es bueno dar a conocer dónde estaban ubicados estos lugares. Vamos a continuar. ¿Por qué digo yo que Farran estuvo en 1859 en Quito? Esto tiene que ver con lo que yo llamo un enigma en torno a una foto y a un terremoto. Como ustedes conocen, el 22 de marzo de 1859, día martes, si yo no estoy mal, a eso de las 8:30 de la mañana, ocurrió el gran terremoto de Quito, uno de los terremotos más fuertes que ha experimentado la ciudad de Quito. La destrucción fue, bueno, si bien no se destruyó la ciudad, pero los daños en las iglesias y en los edificios públicos fueron notables. Hay un cuadro famoso que aquí mi amigo Luchín seguramente se acuerda, de San Agustín, justo en el momento del sismo, con todas las grietas y la gente pidiendo clemencia a Dios por lo ocurrido. Pues resulta que, de acuerdo a Pedro Fermín Ceballos, en ese terremoto, los edificios que más sufrieron fueron los que tenían 2 y 3 pisos. Y también diferentes templos que tuvieron serias afectaciones y casas particulares. Pues resulta que Farran tiene una foto que hasta el día de hoy se la ha datado en 1862, pero que mirándola con atención, estoy casi seguro que es de 1859. Vamos a ver enseguida esa foto. Esa foto muestra, muestra a los aguateros de la Plaza de San Francisco. Antes de entrar en el análisis de la foto, una de las cosas que a mí más me agrada y más me enternece de Farran es su preocupación, no tanto por los grandes personajes, no, él no retrata políticos, no retrata grandes acontecimientos históricos, él se interesa por esto, por los oficios, por la gente común, la gente que echa a rodar la historia todos los días. Entonces, aquí el centro de la foto, sin duda alguna, son los aguateros, que, como ustedes saben, tomaban el agua que descendía se traía por calderías desde la chorrera de Toptiuco hacia las fuentes, sobre todo la fuente de San Francisco, y desde ahí se llevaba hacia las casas. La persona que tenía posibilidades económicas podía darse el lujo de pagar al aguatero para que les lleve el agua a su casa, y el que no podía, pues le tocaba a él mismo hacer ese trabajo, o si no, bajar al Machángara, ¿no? Hoy, desafortunadamente, tan contaminado, sería algo imposible ir a traer agua del Machángara. Sin embargo, yo quisiera, y me van a disculpar, me voy a salir un momentito de escena, quisiera que ustedes vean la casa que está acá. Perdón. Es una casa de 3 pisos, al fondo todavía se observa la torre de la compañía. Y en la torre de la compañía, en las cúpulas de la compañía, no se observa daño alguno por el sismo. Lo mismo en las casas, digamos, de la plaza. Pero un detalle que descubrí, ampliando la foto, es de que en esta casa, que entiendo yo que perteneció a la familia Pérez Quiñones, en la segunda planta, en la cornisa de la segunda planta, está un niño con poncho, en cuclillas, sentado en la cornisa de la ventana. No sé si alcanzan a divisar. Está exactamente aquí. Está con sombrero y está con poncho. Esa casa, al parecer, tenía también un portal, y se observa también las arcadas del portal. Entonces, si no existen daños en esta fotografía del terremoto de Quito de 1859, eso significa que la fotografía se hizo antes de ese terremoto, es decir, se hizo antes de marzo de 1859. Entonces, esa es la primera prueba de que Farran ya estaba por acá. Pero cuando yo estaba escribiendo el artículo, resulta que yo decía, sí, es una buena prueba, pero como que todavía le faltaba un poquito de cuerpo. Y Diosito siempre cuida a sus hijos. Al final, cuando ya estaba prácticamente dándole el punto final a la investigación, vino en mi auxilio mi amiga Marilena y me trajo la prueba palmatoria de que Farran estuvo en Quito en 1859. ¿Qué había pasado? Ese año, en 1859, el gobierno estadounidense envía una nueva bandera de los Estados Unidos
para que ondee en la embajada estadounidense en Quito. El embajador retira la bandera antigua, pero no la desecha. La bandera antigua que había estado, dice la crónica, durante muchas décadas en la legación de Quito, se la regaló a Camillus Farrand, que era un fotógrafo que junto a su esposa andaba por Sudamérica. Y sobre todo se la dio para que, ustedes saben lo complicado que era transportarse en el siglo XIX, en medio, además y este año tan terrible del 59 al 60, con revoluciones y problemas políticos por todas partes. Entonces, al ir enarbolando la bandera de los Estados Unidos, pues la gente respetaba al pasajero y a sus acompañantes y a su séquito. Entonces, ¿y dónde dice esto? Resulta que más o menos mucho más tarde, 1889, si no estoy mal, el New York Reporter, me parece que es, publica una crónica de banderas estadounidenses importantes que son curiosas y cita la que tiene la viuda de Farrand y cuenta toda esta historia que estuvo en Quito y todo eso y que tiene una importancia muy grande porque además es una bandera muy antigua. Finalmente, la bandera esta, la que estuvo durante años ondeando en la legación de Quito, se la quedó la viuda de Camillus Farrand. Entonces, ahí tenemos nosotros la prueba inequívoca de que Farrand ya estaba en 1859 en Quito. Esta es una foto posterior, esta sí fue hecha en 1862, cuando Farrand, digamos, está por segunda vez en el Ecuador. Para los ibarreños, y me van a disculpar que aquí me salga el amor por la tierra, esta es una joya, porque es quizás el único testimonio de la ciudad anterior al terremoto. Como a veces hay gente desconfiada, alguna vez yo publiqué esta foto en un grupo que tenemos y dije, ¿y dónde está la prueba de que eso es Ibarra antes del terremoto? Felizmente, al reverso de las fotografías se colocaba un membrete. Y esto lo hacía esta casa Anthony, que era la casa distribuidora, digamos, de las fotografías. Entonces ellos tienen un catálogo, y gracias al catálogo y al membrete se puede determinar el número de la foto y que en efecto es Ibarra. Pero para los ibarreños sí podemos nosotros identificar ciertos lugares de la ciudad. Se puede perfectamente, y nuevamente me voy a salir del cuadro, para indicarles que la foto está tomada, si es que los que han estado en Ibarra y han ido al Mirador o al Alto de Reyes, para los más antiguos, van a confirmar que la foto está tomada desde ahí, que es una montaña, digamos, salvando las diferencias, como si alguien subiera aquí en Quito al Palenque. ¿Qué se divisa desde ahí? Con un poquito de esfuerzo, pero se divisa las torres de la iglesia de la Compañía de Jesús, que está por acá, que era la iglesia, digamos, más hermosa y cuyas torres eran más altas que las de la misma matriz. Se ve también las dos plazas principales, la Plaza Mayor, actual Parque Pedro Moncayo, y la Plaza de la Merced, entre otras cosas que se pueden divisar en esta fotografía. Pero nuevamente vemos esta característica de Farrand, ¿no? De retratar a la gente humilde, a la gente del común. Aquí tenemos un grupo de afrodescendientes y también de indígenas que están en primera plana. Y yo me atrevería a decir que muy posiblemente los personajes que vemos ahí quizás eran trabajadores de la hacienda Yuracruz, que perteneció a la familia de Julio Zaldumbide, del gran poeta romántico. Esta foto, sin embargo, no es el único testimonio de la ciudad de Ibarra antes del terremoto. Existen dos fotografías más. La una la estoy guardando, la pude encontrar yo, fuera del país, no voy a decir dónde, pero esa la guardo como Jorge de Burgos guardaba con celo en el nombre de la rosa las reliquias valiosas, ¿no es cierto? Y hay una tercera que desgraciadamente estamos tras la pista, pero parece ser que se ha perdido irremediablemente. Entonces, sobre este tema de las fotos de Ibarra, yo ofrezco más adelante, quizás el año que viene, publicar un artículo exprofeso sobre esos testimonios de la ciudad antes del terremoto. Pero mientras tanto, aunque me sometan a tortura, no voy a revelar dónde se pudo encontrar. ¿Por qué digo esto, queridos amigos? Y espero que no me tomen a mal. Desgraciadamente,
la fotografía, sobre todo la fotografía antigua, se ha, perdonen si utilizo un término un poco duro, se ha vulgarizado. Las fotografías circulan sin respetar a los archivos, sin respetar a los autores, sin respetar las épocas, sin respetar nada, ¿no? Hay una foto de Farrand que yo encontré que eran que él toma una foto de unos aguateros que son de Quito, y algún desaprensivo pone que eran los aguateros de no sé dónde. Entonces, eso no puede ser. Y ahora con el fragor de las redes sociales, eso, y aquí Luchín me va a dar la razón, circulan como, o sea, uno comete el error de subir una foto a las redes sociales y la foto es pan de todos al día siguiente. Entonces eso no puede ser, eso es un irrespeto sobre todo al trabajo de los archivos, pienso yo. Porque a los archivos les costó trabajo, les cuesta mantener esas fotografías. Entonces yo creo que cuando uno comparte una imagen, lo menos que puede hacer es justamente indicar de dónde proviene ese servicio. Y no estaría de más. O sea, también cuando sea posible, pues pedir permiso, ¿no? Si puede usar, no puede usar esta foto. Estas fotografías, por cierto, que yo les muestro, están obtenidas del Museo Getty de Los Ángeles. Felizmente el Museo Getty ha liberado esas fotografías, es decir, son de libre descarga. Por esa razón yo estoy compartiéndolas, ¿no? Pero ya vamos a ver que no eran exactamente así como yo les estoy mostrando ahorita, tenían una particularidad. Entonces, esta fotografía quizás es uno de los testimonios más bellos que existen de esa ciudad, de esas ciudades del Ecuador en el siglo XIX, como Ibarra. Este también es una belleza. Aquí quizás está el propio Farrand, déjenme decirles. Desgraciadamente no ha sido posible, no he podido encontrar un retrato de Farrand, aunque sí hay una parte donde él habla de su retrato, pero no he podido encontrar. Esta foto es cuando él sube al Pichincha. Está tomada en 1862 y dice montado para el ascenso al Pichincha, montado, habla en primera persona, en singular. Pero nosotros vemos aquí varios personajes. Hay uno que está en primer plano, hay otras personas que están a caballo y hay otra persona también. ¿Quién de ellos podría ser Farrand? Difícil saberlo. Pero quizás aquí podríamos decir que aquí podría estar Camillus Farrand retratado. Podríamos decir. Y sobre esta aventura del Pichincha les cuento una anécdota. En ese año, 1862, era embajador en Quito de los Estados Unidos, famoso Friedrich Hasaure, que dejó escrito un libro que se llamó 4 años entre los ecuatorianos. Un día, Farrand dice, voy a subir al Pichincha. Esa era una aventura que, bueno, podía en el mejor de los casos tomar unos 2 días. En 2 días podrían estar de vuelta. Pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5, pasaron 8 y Farrand no bajaba. Entonces Hasaure se alarma, claro, como era ciudadano norteamericano, acude a ver qué pasó con Farrand. Entonces Hasaure toma por Yoa, y cuando llega a Yoa alguien le dice, no, tranquilo, le dice, este señor sí está bien, dice, él está subiendo y bajando permanentemente de la montaña, lo que pasa es que arriba hay mal tiempo y él está esperando que se abra un poquito el temporal para poder tomar las fotografías. Entonces, cuando él comenzaba a subir un poco más, buscando a Farrand, lo encuentra a Farrand. Y Farrand, bebido un vaso de agua, le dice, no, tranquilo, le dice, estoy tomando las fotos. Es más, si quiere, venga, le dice, venga conmigo, podemos llegar a caballo hasta cerca del cráter. Y lo acompaña, pero Hasaure en su libro deja de las circunstancias en las cuales Farrand realizaba su trabajo. O sea, imagínense lo que era hacer fotos en 1862 en la cima del Pichincha. O sea, para empezar, él necesitaba tener una carpa totalmente bien sellada que funcione como cuarto oscuro. Tenía que llevar químicos, compuestos, aparatos. Y claro, estamos ahí en el Pichincha, ¿cuánto está? A 4.000 y más metros de altura. Los productos químicos que eran, además, si se dañaban, se terminaban, había que pedir a Estados Unidos más. Entonces, se podían congelar. ¿Qué hizo Farrand según Hasaure? Dentro del cráter del Pichincha, es decir, por afuera hacía demasiado viento, tuvo que entrar por dentro del cráter, cavar una especie como de repisa, de hueco en la pared del cráter
para ahí guardar y tener todos sus equipos y sus químicos. Aparte de tener todo esto de un mini, digamos así, cuarto oscuro para poder hacer el revelado. Entonces eran unas circunstancias realmente heroicas en las que él hizo, pero se conservan fotos de esa ascensión a Pichincha que están publicadas en el libro del INPC, que por obvias razones yo pues no he simplemente querido copiar y traerles, sino invitarles a ustedes que conozcan ese valioso libro. Esto en cambio es Baños de Agua Santa, es una cascada de baños de agua santa. Por la pinta parece ser, no estoy seguro de que sea quizás la cascada Cabellera de la Virgen, la que está en la propia ciudad de Baños, cerca de las termas, pudiera ser. En todo caso, a él le fascina, a Farrand le desconcierta la naturaleza del Ecuador. Ahí termina, digamos, en 1862 termina lo que yo llamo la primera estancia de Farrand. A finales de 1862, Farrand se dirige a Juan León Mera. Es la segunda vez que se le escribe a Juan León Mera, ¿no? Y le escribe para decirle que ha terminado su trabajo y que se dirige a Nueva York y que le deja la dirección donde Mera puede escribirle a Nueva York. Pero antes de eso, más o menos por enero del mismo año de 1862, Farrand le escribe a Mera diciéndole que le agradece mucho por haberle remitido todas las revistas y la correspondencia que le había llegado a Farrand, porque Mera para ese año era administrador de los correos en Ambato. Y también le dice que está por Riobamba y que en 1 o 2 semanas va a llegar y le va a pagar los 10 centavos que faltaba de importe del correo que le había faltado pagar. De lo cual se concluye que Farrand para 1800, o sea, en enero del 62 él está diciendo todo esto. Entonces es una persona que ya está algún tiempo acá, para que le llegue la correspondencia acá, para que le lleguen revistas, para que tenga esa familiaridad con Mera, es porque él ya había estado acá. Entonces, no hay tal en aquello que se suele afirmar en algunas investigaciones sobre este fotógrafo, que él llegó en el 62. O sea, él vuelve al Ecuador ya en el 61, o sea, por lo menos a inicios del 61, para poder desarrollar toda la logística que él necesitaba para realizar sus fotografías. En el 63, Farrand vuelve a los Estados Unidos, entrega sus fotos a la Casa Anthony. La Casa Anthony publica un catálogo de fotos, que hay diversas ediciones de ese catálogo. Yo tengo un catálogo que parece haber sido editado hacia 1865, y ahí podemos ver todo el detalle de las fotos y podemos establecer sin lugar a equivocarnos a qué corresponde cada fotografía. Pero Farrand no solamente hace eso, sino que también se involucra se anota, digamos, como voluntario en el conflicto de la guerra civil. Y aquí en este pedacito que ustedes pueden ver en la parte superior, ahí está anotado, él se anota en la ciudad de Chichester, que entiendo que está en el estado de New Jersey, tiene 42 años y como su profesión figura el ser fotógrafo, ¿no? No sabemos, no he podido encontrar evidencia si él llegó a combatir. Yo creo que no, porque para el 64, es decir, un año más tarde, él ya no está en Estados Unidos. Él ha vuelto a América Latina. En el 64 tenemos constancia de una función de Optorama. ¿Qué era esto del Optorama? Como ustedes conocen, el tipo de fotografía que hacía Farrand me regreso a esta, es una fotografía estereoscópica. ¿Qué es esto de la fotografía estereoscópica? La fotografía estereoscópica, miren, es esta. Está tomada en 2 partes. Ustedes dirán, ¿por qué está en 2? Porque servía para colocarse en un visor especial que la gente se colocaba así y se colocaba la imagen y la gente podía ver incluso en tercera dimensión. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que fuimos niños en los 80, había unas cosas que se llamaban, ¿cómo era? Street View. Se ponían unos discos y se pasaban así, pasaban y pasaban y pasaban, ¿no? Era el mismo mecanismo que el de Farrand. Sin embargo, él cuando proyectaba sus imágenes no lo hacía con este aparato, es decir, no es que cogía el estereoscopio y le decía, vea usted, vea usted, vea usted, sino que había otro aparato que era la linterna mágica. Era un aparato que se había desarrollado creo que por el siglo XVII, XVIII, por Athanasius Kirchner, quien con un sistema de
de lentes, desarrolla una caja que funciona como un proyector, con una lámpara de gas también. Entonces se colocaba la imagen y servía para proyectar en un telón, que según Farran dice que tenía 45 metros cuadrados, o sea, no era poca cosa. Entonces, eso era el Optorama, ¿no? Eso es a lo que él llamaba el Optorama. Y él, desde cuando regresa en el 64, comienza a dar esas funciones. Y muchas veces parece que Farran también tenía un lado altruista, filántropo, porque, por ejemplo, en Bogotá, él da una función gratuita a beneficio de la sociedad de San Vicente de Paúl. Es decir, él no cobraba por las entradas, cada persona daba lo que quería, pero todo eso iba a beneficio de una sociedad de beneficencia. Aquí yo les he colocado un pequeño corte de ese programa que felizmente se conserva. Es más largo, y ahí podemos saber todas las fotografías que Farran presentó. Y presenta varias fotografías de Quito, no solo de Quito, también de Guayaquil, también presenta de Baños, de algunas partes, junto con las fotografías de Cúcuta, con las fotografías de Maracaibo y con otras más. Este es el segundo periplo de Farran en Sudamérica. Colombia está en el 64. En el 65 ocurre algo muy curioso. Se va a Venezuela de nuevo, pero no se va a hacer fotografías, se va como pionero de la explotación de petróleo. Y logra establecer un contrato con el gobernador del estado de Zulia, con el cual acuerdan que él se va a dedicar a hacer prospección para encontrar petróleo. Pero parece que no le va bien porque al cabo de un año el contrato se rescinde y él también sale de Venezuela. Hay evidencia de que hasta el 67 estuvo en Venezuela, estuvo en Trujillo, y que en Trujillo también hacía sus funciones de autor. Y ahora viene un enigma. Parece ser que luego del 67 él a algún lado tiene que irse, y parece que viene nuevamente a Ecuador. Pero viene a Ecuador nada menos que para ser fotógrafo al servicio de la expedición de James Orton, de este naturalista también estadounidense. ¿Qué le había pasado a Orton? Él vino con un dibujante, que era un coronel Phineas Stoughton. Pero Stoughton, cuando llegó a Guayaquil, pilló una enfermedad tropical que se le manifestó cuando llegó a Quito. Entonces, cuando él llegó a Quito, no sé, me parece que era fiebre amarilla, alguna cosa de estas, y muere Stoughton en Quito, ¿no? Por cierto, Luciano Andrade Marín cuenta que la muerte de Stoughton da lugar a establecer en Quito un cementerio para protestantes, que no existía en aquella época, porque al pobre coronel Stoughton lo llevaron al Tejar, y salió un padre mercedario que les dijo: aquí no se entierra perros protestantes, palabras textuales que cita Andrade Marín. Sin saber qué hacer, fueron donde García Moreno. García Moreno les dijo: vean, saben que acá al norte de la ciudad hay un pedazo de tierra que podemos hacer que sirva como cementerio de protestantes. Entonces fueron y lo enterraron ahí. Pero claro, la expedición no podía quedarse sin dibujante o sin un artista que ilustre todos los hallazgos de esta expedición. Entonces, muy probablemente Farran, aunque no he podido encontrar otra fuente que asevere o contradiga lo que dice Luciano Andrade Marín, sin embargo, con mucha probabilidad, Farran sí se involucró en la expedición de Orton. ¿Por qué razón? La vamos a ver enseguida. Esta fotografía que ya la conocemos, la de Ibarra. Al lado izquierdo está la fotografía de Farran, y acá este es un grabado del libro de Orton. Como ustedes ven, en la parte inferior dice Ibarra. Entonces el parecido es bastante notorio. Lo único que cambia la disposición de algunos de los personajes centrales. Pero hay otra foto que desgraciadamente por un tema de derechos de autor no he podido traer. Ahí sí está clarito. Es una foto que seguramente ustedes habrán conocido. Es una foto de dos aguateros, donde un aguatero está vertiendo el agua. En esa fotografía se realiza un grabado exactamente igual que se publica en el libro de Orton. Entonces, eso me lleva a pensar a mí de que Farran sí colaboró con la expedición de Orton. Además, los dos eran estadounidenses, entonces seguramente Orton, cuando se murió, coronel Phineas Stoughton buscaba a alguien, y alguien le dijo que hay un estadounidense que además es fotógrafo, entonces seguramente lo vincularon a la expedición.
Y esa expedición fue pues hacia más o menos, hasta más o menos 1869. Luego del 69, ¿dónde lo encontramos a Farrand? Lo encontramos en varias partes, y aquí está el tercer itinerario de Farrand en Sudamérica. Desde el 70, él está en Colombia, está en el departamento de Caldas, en la población de Aguadas, está en Antioquia, de Antioquia en las poblaciones de Medellín, de Yarumal, de Almafi, de Titiribí. Y más adelante está también en Cali y en Ipiales. Y les quiero contar un detallito que no es menor. Aquí está mi buen amigo José María Sanz, que me ayudó con aquello. Resulta que en uno de los... en este libro del INPC se mencionaba que una persona que elogia el trabajo de Farrand era el obispo de Varia. Puso el nombre, me parece que era un... no puso, en ese trabajo no se coloca el nombre de él. Simplemente se decía el obispo de Varia, como que Varia era una población de Antioquia. Entonces, resulta que no. Y conversando con José María, resulta que no era el obispo de Varia, era el obispo de Medellín. Pero en la Iglesia Católica existe una tradición en la cual a los obispos se les daba también la dignidad de una antigua, de una diócesis de la antigüedad. Obispo de Nicea, obispo de Varia, obispo de Constantinopla, en fin, de una diócesis de la antigüedad. Era un título simplemente honorario. Pero esa tradición se mantiene hasta la actualidad. Entonces, Evaria no es una ciudad en Colombia. Evaria era una ciudad de la antigüedad, me parece que por Turquía o por Siria, ¿no? Y en realidad de quien estaba hablando era del obispo de Medellín. Del obispo coadjutor de Medellín, para ser más precisos. Luego, en el 72, Farrand se pega una escapada a Panamá y presenta una función en el templo masónico de la ciudad. Parece que Farrand también era masón. Luego vuelve a Colombia, a Cali, a Ipiales, y para el 74 entra a Ecuador. En marzo del 74 está, adivinen dónde, pasa toda una noche al pie del rugiente volcán Tungurahua, dentro del cráter del Tungurahua, esperando así como hizo con el Pichincha, esperando que el cielo se aclare para poder tomar fotografías. Felizmente, quien conservó este recuerdo. Además, Farrand para entonces era, creo que la segunda persona que llegaba al cráter del Tungurahua, porque el primero, si no estoy mal, creo que fue, no me acuerdo cuál, me parece que fue el primero que estuvo dentro del cráter del Tungurahua. El que conserva este recuerdo es don Nicolás Martínez Holguín, primo además, perdón, de don Juan Lumera, además insigne montañista, vulcanólogo, entre otras cualidades de él. En una publicación en esa revista famosa de la Universidad Central, Los Anales de la Universidad Central, menciona que Farrand en la noche del 5 de marzo del 74 permaneció toda la noche acompañado de un paje de baños. Aquí también hay que rendir homenaje a esas personas que han estado también a lo largo acompañando estas proezas. Acompañado de un paje de baños, acampó ahí hasta lograr una fotografía del Tungurahua. Desgraciadamente, esa foto del Tungurahua corrieron una suerte trágica, desaparecieron. Y ya vamos a ver por qué. Desaparecieron con más o menos unas 1000 fotografías más tomadas en el Ecuador. Y que Farrand las dejó en Paita, en el Perú, cuando él se trasladó a Perú. De su estancia en Medellín nos ha quedado este poema, escrito por Gregorio Gutiérrez González, un bate antioqueño, ¿no? Donde él compara a Farrand con Prometeo, ¿no? Solo leo la primera estrofa, dice: el arte más audaz que Prometeo, a los cielos su luz arrebató, y aún no ha mandado en su castigo el cielo un buitre que le rasgue el corazón. Entonces se hace eco de esa historia de la mitología de Prometeo. Pero también Farrand estaba permanentemente en contacto con esta casa fabricante de Estados Unidos, comercializadora de suministros de fotografía, la Casa Anthony. La Casa Anthony editaba también un boletín y publicaba generalmente reportajes de sus fotógrafos, y Farrand no fue la excepción. Así es que Farrand publicó varias veces en el boletín de los Anthony, y aquí tenemos una carta escrita nada menos que desde Ipiales, el 8 de agosto del 73, y dice lo siguiente, sobre un producto. Dice: su colorión es muy bueno y probablemente lo usaré en el futuro.
porque ahora el problema es mezclar y filtrar, y tiempo al no tener que esperar a que madure, las cuales son consideraciones muy importantes cuando uno está constantemente viajando y experimenta grandes dificultades para obtener habitaciones libres de polvo en las cuales mezclar sus productos químicos. Pues eso también nos dice mucho de las circunstancias en las cuales él tenía que batirse. Para el 74, como les he dicho, él estuvo nuevamente en Ibarra. Yo he comenzado contando de este maestro de escuela, aquí lo tienen. Ese es el retrato hecho por Faro, ¿no? Es el profesor Manuel Alejandro Pasquel. Y esto es lo que él menciona acerca de Faro. Dice, hoy me hice retratar con el señor Faro, un inteligente norteamericano que trajo la misión principal de viajar y recorrer todas las montañas de América, cuyas vistas las presentó en las funciones llamadas de ortograma. Estas fueron admirables por ser fenómenos de la luz. El retrato me lo regaló dejándome un recuerdo de él. Esto escribe Pasquel el 26 de agosto del 74. Foto sí, aquí me tomé una libertad, ya que no hay otra, de tomarla de este libro que les contaba, Memorias de un Maestro, editado por la Corporación Editora Nacional en el año 92. Luego de estar en Ibarra, creo que parece que Farran permanece en Ibarra hasta noviembre, porque en noviembre Pasquel vuelve a decir que se tomó otro retrato con Farran, pero inmediatamente él se dirige a Cuenca. Y en Cuenca le reciben apoteósicamente. Y esta sociedad, la Sociedad Liceo de la Juventud, Academia Literaria de la SOY, le rinde un homenaje y hacen una sesión solemne exprofeso para darle la bienvenida a Farran. Allí están grandes personalidades de la historia del Ecuador. Está el padre Julio María Matobello. Está también Luis Cordero, que luego fue presidente del Ecuador. Y están por la mayoría de poetas cuencanos de esa época. El padre Matobelle escribe un largo poema del que he extraído estas dos estrofas. Dice él, pasó ya la ilusión, solo un lucero, el sueño de mi cuenca hermosa vela, y ante mí se levanta un caballero. ¿Quién eres? Dime. Farran del viajero, de la luz centinela. Tú la visión causaste de mi halago, realizaste mis sueños, te bendigo. Y a un genio seas, y a un artista mago, no desdeñes, oh Farran, en tu pago, la mano de un niño. Este poema tuvo repercusión internacional. Al año siguiente se publicó nada menos que en la Ciudad de México, en un periódico llamado El Siglo XIX. Pero en esa presentación de las fotos de Farran en Cuenca ocurren muchas cosas. Se tocaba ópera, nada menos que el Moisés en Egipto de Rossini y también el Nabucco de Verdi. Fueron dos piezas que una orquesta cuencana interpretó ese día. Y al final, Farran además tenía una particularidad cuando hacía sus presentaciones de fotos. Yo no sé cómo lo hacía, pero él utilizaba, yo digo, hoy en día sería complicado hacer eso. Es decir, dice que cuando él presentaba al inicio como una flor que iba desplegando sus pétalos, y a medida que desplegaba los pétalos se proyectaban las imágenes. El paralelismo más cercano que he podido encontrar es a los dioramas, que eran una técnica que la utilizó Daguerre, el creador del daguerrotipo, en la cual se mezclaba este tipo de proyecciones, pero también con ciertos, digamos así, telones teatrales, iluminación. Entonces era un espectáculo que mezclaba toda la parte óptica y toda la parte también visual, artística, pintura, o sea, varias artes intervenían en él. Y en Cuenca parece que Farran volvió a hacer lo mismo. Y al final él presenta su retrato. Él dice que se proyectó el retrato de Farran, pero desgraciadamente no ha sido posible encontrar ese retrato. Hasta aquí lo bonito, digamos así, de Farran. Cuando está en medio de los discursos que él da en Cuenca, se emociona en un momento y él dice que está a punto de volver a Estados Unidos. Es más, ya da por hecho que vuelve a Estados Unidos. Pero la evidencia prueba de que no, de que él parece que no volvió a los Estados Unidos, sino que se fue a Perú. Al entrar en el Perú, posiblemente en Paita, dejó cajas con fotos del Ecuador, donde parece que habían bastantes fotografías del Ecuador, quizás 1000, digo yo, las cuales él dejaba para que se trasladen a Estados Unidos, ya las dejaba haciendo su flete para que puedan ser trasladadas a Estados Unidos. Y él siguió bajando, bajó a Lima y después de Lima bajó a Arequipa. Y en Arequipa es donde pasa la mayor parte de su estadía en el Perú. Antes de eso también pasó por el Cusco. Y en el Cusco
encontró unas cabezas momificadas, las cuales las remitió al Instituto Smithsoniano. Cuando llega a Arequipa, está un tiempo ahí, presenta sus funciones de Optorama y en el año 78, 1878, se traslada él a Lima. Cuando está en Lima, ocurre esto. El asesinato de un expresidente de Lima, de Manuel Pardo y Lavalle, que había sido presidente de la República y en ese momento de su asesinato fue presidente del Senado. Estaba ingresando al Senado y fue disparado por un sargento Melchor Montoya, que estaba también complotado con otros militares. Así como aquí ocurrió algo parecido, haciendo un símil con la figura de García Moreno, esta figura de Manuel Pardo y Lavalle también en el Perú levantaba partidarios, pero también detractores. Una anécdota curiosa, este grupo de militares sublevados que terminan con la vida de este presidente Manuel Pardo y Lavalle pertenecían a un batallón. Adivinen cómo se llamaba el batallón. Pichincha. Entonces, esta fotografía que no es una fotografía, en realidad es un dibujo realmente, es una lámina. Parran se las lleva a Arequipa para poder proyectarle, para poder contar en Arequipa lo que había pasado con el asesinato de este gran personaje. Pero el momento que él está realizando las proyecciones, cuando él proyecta esta imagen, se caldean los ánimos. Y hay gente que se levanta airada y protesta por qué están proyectando la imagen de este sujeto. Y ahí se termina la función y para que las funciones se puedan hacer siguiendo en los siguientes días, tienen incluso que llamar a la policía para mantener el orden. Y aquí pasa una cosa sumamente misteriosa. Este es un recorte de un periódico que circulaba en Arequipa que se llamaba El Chili en diciembre de 1878. Este es de la última semana de diciembre, más o menos hacia el 21 de diciembre. Como ven, ahí dice Mr. Camilo Ferran, pone aquí, está equivocado. Y esta confusión es muy frecuente en algunos investigadores. Siempre le ponen Ferran a veces, y es Farran. El inteligente e instruido inventor del Optorama continúa funcionando en la calle de Santa Teresa, una calle de Arequipa. Anoche trabajó allí por quinta vez. Nos aseguran que Mr. Farran, deseando satisfacer los deseos de muchos de los vecinos de la otra banda, se dirigirá pronto a esos barrios a dar algunas funciones para después pasar a otros de esta población. Es decir, en Arequipa estaba atravesada de un río. Cuando dice la otra banda, es la otra banda del río. Es decir, irse al otro lado de la ciudad. Y esto ocurre el 21 de diciembre del 78. Es decir, Farran está en pleno apogeo de sus funciones de Optorama. Y aquí del otro lado tengo una nota del Comercio de Lima, donde cuenta de este episodio de estos exaltados que interrumpieron la función de Farran. Dice así: Optorama, la función de anoche estuvo regularmente concurrida. Después de varias vistas bastante interesantes, se exhibieron algunas que representaban el asesinato del ilustre patricio señor don Manuel Pardo, tal como se había anunciado en el programa impreso que circuló anticipadamente y que dimos cuenta en nuestro número anterior. Quisiéramos pasar desadvertida una escena por demás vergonzosa que tuvo lugar en dicho espectáculo, pero nuestro deber de cronistas nos impone la forzosa obligación de narrar fielmente los sucesos. Nos referimos a los destemplados aplausos que unos cuantos individuos del bajo pueblo, mandados allí quizás exprofesamente, tributaron al luctuoso cuadro que representaba el inicuo crimen del 16 de noviembre, se refiere al asesinato del presidente Pardo. El extravío de esos infelices llega a tal extremo de ceguedad que por dar rienda suelta a la pasión política, santifican el crimen y endiosan al asesino. Esto pasa, como les digo, en la última semana de diciembre de 1878. Para fines de ese año, Farran estaba muerto. Es decir, en esa última semana de 1878, Farran fallece. ¿Cómo sabemos esto? Por una carta de su esposa que le dije después para rescatar las cosas que habían quedado del fotógrafo en el Perú. Y él dice que él murió en diciembre de 1878. Entonces, si al 21 de diciembre él estaba en pleno auge de sus funciones de Optorama, en ese último tramo del año, él muere. Y aquí la incógnita. Tuvo una enfermedad repentina, un infarto, no sé, alguna cosa, o murió también en medio de esos conflictos políticos desatados a raíz de la proyección de las imágenes del asesinato del presidente Pardo. Otra razón para dejar al Perú
investigar. Aquí está el obituario, un fragmentito del largo obituario que se publica en la Casa Anthony, pero la Casa Anthony lo toma nada menos que el New York Herald. En la parte izquierda está, digamos, la introducción. Yo he tomado, en cambio, en español otro párrafo, y aquí agradezco a una persona muy especial para mí, Anthony Bautista, que gracias a él he podido traducir los párrafos del inglés, porque como les dije al inicio de esta conferencia, my English is very cheap, ¿no? Entonces, gracias a él pudimos traducir esto. Miren lo que dice el obituario de Farman. Enfrentó muchas dificultades y peligros. Fue robado más de una vez y con frecuencia tuvo la mayor dificultad para transportar su equipo por las gigantescas montañas y los difíciles pasos de esos países. En una ocasión, durante una exploración del grupo de montañas volcánicas cerca de Quito, se adentró 2000 pies en el cráter del Pichincha, un volcán que emite continuamente humo y vapor sulfuroso, y permaneció allí algunos días realizando vistas cuidadosas del interior. Hizo entre 2 y 3000 vistas estereoscópicas, muchas de ellas de notable interés. Entonces aquí más o menos tenemos idea del volumen del trabajo de Farran en Sudamérica. Habla de 2000 y 3000 vistas. Y aquí yo les he traído este cálculo. Según el obituario, de esas 2000, él dice de entre 2000 y 2500. Yo he sido conservador, digo, digamos que eran 2000. De esas 2500 se lograron enviar a los Estados Unidos. De esas 500 enviadas a los Estados Unidos, 23 fotos fueron tomadas en Venezuela y están publicadas en el catálogo de la Casa Anthony. 17 en Colombia y también publicadas en el catálogo. 71 en el Ecuador. Entonces, miren, esto para mí prueba el cariño y el afecto que él tenía también por el Ecuador. 71 fotos tomadas en el Ecuador y publicadas en ese catálogo. ¿Qué significa esto? Que por ahí, por los recovecos de los archivos estadounidenses y los archivos del mundo, habrán otras fotos de Farran que no ha sido posible encontrar. Por tanto, 389 seguramente fueron remitidas en otros momentos, es decir, no están en el catálogo, pero seguramente fueron remitidas en otros momentos a la Casa Anthony. Ahora bien, pero el obituario dice que fueron 2000. Sí, más o menos, este es un dato que yo tomé al ojo. Sí dijo, al momento de la muerte dicen que él también tenía fotos en su poder. No debe haber tenido muchas, porque tampoco tenía las condiciones como para albergar, imagínense lo que era albergar placas y cosas así. Digamos que él tenía 500 en su poder al momento de la muerte. Si de las 2000 restamos las 500 que tenía al momento de la muerte, restamos las 500 que se mandaron a los Estados Unidos, estamos hablando de que 1000 se habían quedado en pasta. En el artículo que yo escribí, dedico todo un acápite a este asunto y le llamo las cajas de Paita. Solo se habla de que eran 2 cajas, porque posiblemente, a ver, tal vez ahí no estuvieron las 1000, también pudieron estar por otro lado, pero 2 cajas dejadas por Farran en Paita se perdieron. Y se perdieron, yo creo que por incuria. Porque después de la muerte de Farran, 1 o 2 años después, la viuda intenta recuperar las cosas de este fotógrafo, su obra también, y que la manden a Estados Unidos. Y ella en concreto se refiere, dice, 2 cajas dejadas por mi marido en Paita con fotos del Ecuador, así, clarito. Y ahí comienza todos unos dimes y diretes entre el embajador de los Estados Unidos en Lima, el cónsul en Paita y otras personas que primero dicen, no, aquí en Paita no hay nada, le responden. Después se prueba de que sí están en Paita. Cuando se prueba de que sí están en Paita, se logra establecer de que ya no están en donde dijeron que estaban, sino están en manos de otra institución. Bueno, entonces al final logran, por lo menos hasta donde hemos podido seguir la pista, se hace una proforma para ver cuánto costaba mandar todo ese grupo de fotos a Estados Unidos. Se hace el presupuesto, pero no sabemos si finalmente se lograron mandar. Mi hipótesis es de que ya no había nada, realmente, de que todo era un paripé, como dicen en España, ¿no? Porque recuerden que Paita es un puerto, es caluroso, y estos son materiales muy sensibles, que seguramente no fueron guardados con prolijidad. Han pasado 2 años desde la muerte de Farran, y desde que Farran las dejó ahí, posiblemente 1 más, así es que estamos hablando de 3 años. Quizás no se conservaron las fotos. Ese es el escenario más negativo. El más positivo es de que sí se hayan mandado y que estén por ahí ambulantes en archivos norteamericanos. Pero a juzgar por lo que se ha podido buscar de este fotógrafo,
Parece que no. Entonces, esto es una verdadera tragedia cultural para nosotros, porque de esas fotos hechas en el tercer periplo de Farram, entre el 70 y el 74, casi todo se perdió. Allí estaban las fotos de Cuenca, la foto famosa que les hablaba hace un rato del Tungurahua, de las fauces del Tungurahua, tomada en el 74. Entonces, esa es una noticia tan triste, digamos, también fue fruto de esta investigación, saber que por incuria, por estos dimes y diretes, se perdieron estos testimonios que hoy serían invaluables para conocer la vida del Ecuador en el siglo XIX. Los datos que están en asterisco son tomados del catálogo de la Casa Anthony, así es. Aquí están los aparatos que usaba Faro, ¿no? La linterna mágica, esta especie de proyector, de infocus, para que ustedes me entiendan, pero del siglo XIX, en una época donde no existía la electricidad, donde todavía no se utilizaba la electricidad, más bien para estos menesteres. Y el estereoscopio, que como ven es diferente, ¿no? Era este visor que se utilizaba de manera individual también para ver las imágenes. Al estar así duplicado la imagen, se colocaba y lo que la persona veía era una sola imagen, pero con un efecto de tercera dimensión. Imagínense, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Para cerrar, queridos amigos, y no cansarles, miren lo que dice Farram en Cuenca en el 74. Yo no soy sino un artista que pone en juego ciertos elementos químicos, descubiertos y utilizados por los sabios de diversas épocas y países. La fotografía es la luz y la verdad. Aquí sonríe en la cristalina gota, allí levanta el arco de la promesa sobre la corona de plata del brillante Chimborazo, del Capac Urcu y de la Suay. No me engañaron, no, he hallado todo esto, he hallado aún mucho más. He hallado hermanos bajo el pabellón de una república, he hallado almas elevadas en la zona del sol, en la mitad del mundo, en el corazón de los Andes. Esto lo dijo Farram en su discurso en la Sociedad Liceo de la Juventud, el 4 de diciembre de 1874. Yo me quedo solamente con dos cosas. Miren, menciona el Capac Urcu. ¿Cuál será el Capac Urcu? Pregunto. El altar. Entonces, miren, habla del altar con su nombre en quichua, es decir, una persona que conocía perfectamente la geografía ecuatoriana. Con ese cariño, además, con el que él se expresa del país. Y lo que dice al final, dice, no, dice, he hallado hermanos bajo el pabellón de una república, he hallado almas elevadas en la zona del sol. Queridos amigos, prácticamente estoy terminando y decirles que esto prueba de que el Ecuador no es la última rueda del coche en materia cultural. Desde el siglo XIX ha tenido una presencia, ha tenido una importancia, que yo no sé en qué momento, créanme que en mis ratos de insomnio pienso, ¿qué nos pasó para llegar a veces al estado que tenemos actualmente, donde parecería que no ocurre nada y que lo único que recibimos es malas noticias? Para ser propositivo en ese aspecto es que yo me he propuesto rescatar la memoria de este fotógrafo, porque me parece justo una persona que quiso con tanto cariño al país y que dejó un testimonio de la naturaleza del país, de la gente común del país, antes de que incluso nuestros grandes pintores se dediquen a ese tema. Recordemos que para la época de Farram, Cadena es un gran pintor. Luis Cadena está en Roma, está estudiando, perfeccionándose. Manos Albas es todavía un jovenzuelo. Pinto está dando también sus pininos en el arte. Faltaría todavía un poquito más para que se desarrolle toda esa playa de artistas. Y para cerrar, nuevamente quiero ratificar mi agradecimiento a la enorme guía y paciente ayuda de mi buena amiga María Elena Barrera, sin cuya generosidad y voz de aliento permanente esta investigación no hubiera sido posible, y a quien le agradezco de todo corazón. A todos ustedes, queridos amigos, amigas, gracias por honrarme con su presencia en esta tarde. Y alguien ahorita, que esto es un conversatorio, ¿verdad? Así estaba en el título, hasta ahora hablando sobre yo, pero me gustaría escucharles a ustedes. Así es que, digamos, queda abierto el foro para que alguien quiera hacer un comentario, una pregunta, una inquietud. Adelante. Yo quiero felicitarnos a todos los presentes porque en realidad este es un momento muy importante. Palabras que usted ha dicho también, parece que no tendríamos cultura, ¿no? Esta es una muestra de lo que usted hace, pero también lo que usted hace en su investigación.
nos ha llegado al corazón a todos porque usted arranca de un recuerdo de un maestro. Y eso tiene una connotación muy importante también en la cultura. Usted vinculado con la infancia y con su maestro, eso nos llegó a todos. Y por otro lado, también usted representa también una entidad ilustrísima, que es ni más ni menos que la entidad formada por el padre Aurelio, fundador de esta casa además. Entonces, todo esto nos congrega. Y yo quisiera decir algo también. Usted ha mencionado que pudieran haberse perdido muchos documentos y fotografías. Yo creo que a través de su trabajo, no solamente que está usted recuperando, sino que nos anima a algo que yo tengo siempre presente. En la familia ecuatoriana hay este tipo de cosas y no las valoramos. Entonces, al divulgar este trabajo, al divulgar esta inquietud, es un llamado de atención, lo que acaba de decir usted. Juan León Mera tuvo esto, probablemente los descendientes de él conserven algo, pero también en muchas familias se conserva y no se da la importancia que corresponde porque eso debe ser entregado a las instituciones que ameritan, como es la Casa Aurelio Espinosa. Eso es. Pero, padre, muchísimas gracias. Y sí, en efecto, sobre lo que usted dice, que a veces las obras a veces están escondidas en lugar. Me acuerdo de una anécdota que me contaron los jesuitas alguna vez. Ponía un cuadro, me parece que no me creo que en Inglaterra, un cuadro no me acuerdo si era la última cena o el momento que Jesús es aprendido, pero que lo tenían en el comedor. No le prestaban mayor interés. Era un cuadro devoto, digamos, que estaba ahí. Hasta que un día llega una experta en arte a comer con los padres por alguna razón. Y resulta que ella dice, pero señores, dice, esto es un Caravaggio. O sea, era un cuadro de Caravaggio. Y lo bajan al cuadro, le comienzan a hacer una serie de análisis y resultó que sí, era el cuadro que lo tenían ahí, al lado de la cocina, sin saber que era de este artista. Entonces cuento esta anécdota porque así puede ocurrir que muchísimos tesoros pictóricos, fotográficos, documentales, están todavía en manos de familia. Lo importante es, con cuidado, continuo, con paciencia, con generosidad, darlos a conocer. Te agradezco mucho. ¿Alguien más? Julia, Pablo, por tu trabajo. Sí, adelante y muy interesante lo que nos ha hablado esta tarde. Dos preguntas concretamente. ¿Conoces si Camilo Farah deja descendencia? ¿Tiene hijos? Primera cosa. Y la segunda cosa, ¿hay testimonios de tus diarios, de los escritos diarios, cartas, o hay publicaciones donde se refleje justamente aquello? Al inicio, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, al inicio de la investigación esta que yo hice, cito un trabajo que se realizó en Estados Unidos, en el estado de, si no me equivoco, de Maine, donde se habla de la genealogía de la familia Farah. Entonces, gracias a eso pude determinar de que no es francés Farah, sino que tiene unas remotas raíces francesas, pero que él es estadounidense por los cuatro costados. Sobre lo que tú preguntas de sus hijos, sí, con su primera esposa tuvo uno, y de lo que se sabe, con su segunda esposa tuvo un hijo, pero el obituario habla de un hijo y una hija. Entonces parece que eran 3 hijos que dejó Camilo Farah. Cosas como diarios o cartas, salvo las que yo comenté de Mera, no hay de Farah, no sé, o al menos no ha sido posible todavía encontrarles. Yo les voy a ser sincero, creo que este es un primer paso, y creo que para poder profundizar un poco más, habrá que seguirse trasladando y seguir hurgando y buscando, y a lo mejor tenemos un día la feliz noticia de que encontramos algún testimonio más personal de Farah. Lo otro es las palabras que él dice en Cuenca, ¿no? Ahí sí está transcrito su discurso en este folleto que yo les indiqué. Entonces, pero algo más íntimo como un diario, desgraciadamente hasta este momento no ha sido posible encontrar. Víctor, y después... Bueno, primero felicitarle por este trabajo que ha compartido con nosotros y que a mí al menos me ha llenado de mucha emoción. Como ibarreño yo conocía la foto, no sabía detalles del autor. Y unas 2 pequeñas aclaraciones. La una, vale la pena que conozca este auditorio
que el profesor que escribe el diario es bisabuelo del historiador Enrique Ayala. Así es. Tuve la oportunidad de colaborar en el Centro de Ediciones Culturales de Imbabura, que rescatamos precisamente esa obra. Y también a veces vale la pena aclarar que la iglesia de la Compañía en Ibarra tenía una torre tan alta que Agualongo pensaba desde ahí adelantarse viendo la caballería de Bolívar. Y Bolívar le despistó yendo por otro lado del que pensaba. Pero era tan alto que podía ver casi hasta Otavalo. Sí, totalmente de acuerdo con su, y gracias por sus aclaraciones. En efecto, Manuel Alejandro Pasquel es justamente, a ver, tatarabuelo de Enrique Ayala Mora. De hecho, es gracias a Enrique Ayala justamente que se realiza esta publicación con la Corporación Editora Nacional en el año 92. Les cuento algo más. El diario de Pasquel estaba en manos de su nieta, de doña Michita Pasquel, que fue bastante amiga de mi papá. Y mi papá me decía que alguna vez pudo ver, creo que solo la tapa del diario, porque ella era muy celosa, entonces creo que le indicó, dio 2 segundos y lo guardó. Y luego, pero justamente ella dejó esa disposición que se publique el diario de su abuelo, ¿no? Que además nos permite conocer una serie de entretelones de cómo era la vida de una persona sobreviviente de un terremoto. O sea, las condiciones ciertamente eran muy precarias. Y sobre la iglesia de la Compañía, decirles que yo hace tiempo atrás preparé un artículo justamente que se lo pueda hacer llegar, donde hablo un poco de la historia de este templo desaparecido de Ibarra, pero que sí, sus torres eran, como decía, más altas que las de la misma matriz. Y ahí está esta leyenda, ¿no? Que el general Agualongo, que se enfrentó al libertador Bolívar, entonces él estaba echando lente, no sé si alguien ha estado en Ibarra, pero si usted se coloca donde estaba la iglesia de la Compañía, mirando hacia el oeste, ahí estaba el Camino Real, donde que básicamente es la vía que hasta el día de hoy llega a la ciudad de Ibarra. Entonces él esperaba que Bolívar llegue por ahí, pero no contó con el libertador, que cuando el libertador está en San Pablo, él dice, si yo me voy por ahí, él me va a ver. Tiene todo el tiempo para verme y para preparar su estrategia. Entonces Bolívar se da la vuelta a la Imbabura y entra por su lecho y ataca. Entonces cuando Agualongo está con su catalejo viendo a qué hora llega Bolívar, comienzan a tocar las campanas y a decirle que Bolívar ya está ahí y que les está diezmando a las tropas realistas. Pero esa es una historia que en otro momento con todo gusto las conversaremos. No sé si hay alguien más, queridos amigos. Víctor. Soy un aficionado del siglo XIX, ¿no? De historia clásica. He leído sobre Whipper acá en Ecuador, de Hazaurek, el embajador estadounidense, pero hay tan pocas referencias de Farrah. He leído sobre James Orton y te felicito mucho porque de verdad que da muchas luces sobre este personaje que es valiosísimo. Y yo como periodista todavía hay muchas preguntas. Este señor era adinerado como para haberse mudado de New Jersey a Nueva York para trabajar con la Casa Anthony. La Casa Anthony, ¿hasta qué año funcionó? Claro. Y los restos de Camilo Farrah. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Empiezo por el final. Ya. No sabemos qué pasó con los restos de Farrah, pero a lo mejor pudo haber pasado algo similar a lo que pasó con James Orton. James Orton muere nada menos que en el lago Titicaca. Navegando el lago Titicaca, él fallece. Y le ocurre a Orton algo que le pasó a su dibujante, Stoughton. Por líos de estos de que no se puede enterrar en un cementerio católico, no se sabe tampoco a dónde fueron a parar los restos de Farrah. O sea, murió en el lago sería de pensar que en alguna población ribereña del Titicaca descansa Orton, así como sería de pensar que Farrah descansa en Arequipa. Razón de más para viajar al Perú y a seguir investigando. Y bueno, eso en cuanto a la muerte, digamos, de Camilo Farrah. Yo creo que con el primer negocio que él tuvo de muebles de madera y de pompas fúnebres y ese tipo de cosas, yo creo que él logró, digamos, tener un cierto capital. Pero realmente la persona o la institución que le impulsa a él es la Casa Anthony. Entonces la Casa Anthony es la que realmente pero le financia la primera fase, pues, o sea, le mandó
unos 2 añitos a Sudamérica para que haga unas fotos, pero no para que se quede 20 años. Pues. Claro. Entonces, yo creo que luego él, tal vez del petróleo, de su aventura del petróleo en Venezuela, a lo mejor algo también, pero parece que así de un hombre con posibilidades, o sea, de una posición económica boyante, me parece que no, más bien de una posición mediana, a lo mejor la venta misma de sus fotografías le permitía subsistir. Y la casa Anthony. La casa Anthony existió desde más o menos 1852 por ahí hasta 1870, 1880. Ah, pero me olvidaba de un dato. Si yo no estoy equivocado y no tomé mal la referencia, la casa Anthony, si bien desapareció. Ah, la casa Anthony primero se llama así, Anthony Acejas. Después tiene un nombre con unas abreviaturas porque se asocian 2 hermanos con este apellido Anthony. Pero si no estoy mal, luego es la casa Anthony es la antecesora de esta firma fotográfica famosa ACFA, de los conocidos, fue la que originó esta casa comercial ACFA. Para los fotógrafos, se acordarán de quién era esta casa. Es una multinacional. Sí. Entonces la casa Anthony no fue cualquier casa fotográfica, o sea, y el trabajo que tenían ellos era eso, ¿no? O sea, el catálogo no tiene idea, es como 200 hojas, yo iba pacientemente hasta encontrar fotos y hay toda una sección dedicada al todo. Entonces lo que ellos hacían era vender las fotografías, es decir, yo era, no sé, una persona que quería ilustrar un libro o que quería simplemente tener las fotografías. Entonces iba y les compraba a ellos. El precio de las fotos variaba entre 50 centavos hasta $2. Y se podían vender por cientos, por docenas también, se vendían. Entonces, ese era un poco el giro de negocio de la casa Anthony. Tú sabes, al menos aquí en el Ecuador, ¿qué libros se han publicado de la fotografía de él? Porque conozco uno del 2009 que fue el Ministerio de Patrimonio con la alcaldía de Quito que publicó las fotos alguna vez que yo veía. ¿Hay algún otro aparte de ese con las fotos de Farrán publicadas en Ecuador? No, hay artículos de investigación. Por ejemplo, hay uno de Marilena Bedoya que habla justamente sobre la visita a Cuenca, que yo mencionaba al final, pero se centra justamente en ese momento y más que, digamos, en las fotografías. Yo creo que el trabajo más grande hasta este momento es justamente el que usted cita, que tiene entiendo que se hizo la primera vez en el 2009, pero yo conozco la edición del 14. Entonces, Yo tengo la del 2009, fue una reedición. exactamente, entonces la del 2014 es la revisión. Ahora, aquí hay un trabajo que espero que Diosito me dé vida y salud, sobre todo salud, para poder hacerlo, y es hacer el catálogo completo de la foto, a menos de lo que existe. Yo he podido encontrar, tengo ya fotos de Venezuela, tengo fotos de Colombia también, que no se las puedo mostrar porque las instituciones que tienen estas fotos me han pedido exprofesamente que no sean todavía difundidas hasta cuando se haga un trabajo académico. Entonces esperemos que se pueda hacer un catálogo completo algún día de todas las fotografías de Camillus Farrand, que se lo merece. Y creo que también una datación más precisa de las fotos, porque muchas de ellas no son correctas. Hay errores en la datación de la foto, que es normal, ¿no? Esto no es descalificar para nada el trabajo, sino que así se van encontrando datos que permiten ubicar mejor las fotografías. Muchas gracias. Luchín. Pero Pablito, primeramente felicitarte por excelente exposición de Camillus Farrand. Sabes que yo soy amante de la fotografía antigua. Yo justamente había datado, basándome en el catálogo que hizo el NPC, la mayoría de fotografías de Farrand ahí lo ubica en 1862. Pero claro, si uno le estudia a la fotografía de Farrand, y considero que es la más antigua que se ha tomado en Quito, sobre la ciudad de Quito, hay otra que hablan de Morgan, que me parece que es posterior. Sí. Pero en Camillus Farrand se ven muchos detalles y uno tiene la posibilidad de agrandar ciertos detalles antes de terremotos. Por ejemplo, hay una fotografía
justamente como le data Pablito en 1859, hay una fotografía estereoscópica de la iglesia de San Francisco que se le ve con las dos torres. Pero el detalle es que cuando se le agranda la fotografía y se ven detalles, hasta el 59 todavía había una capilla en el atrio, en el pretil de San Francisco, que era la capilla de las almas. Y ahí se ven justamente personas con una especie de velas que ingresan a ese espacio. Entonces son fotografías que uno a través de ciertos detalles uno se puede datar. Y también es importante lo de los viajeros, también todo lo que ellos nos exponen en sus diarios y todo eso. Entonces, yo creo que hay que ponerle bastante ojo a las fotografías de Farrán porque considero que es el fotógrafo de la ciudad de Quito, el primero, el más antiguo, hasta lo que yo considero, ¿no? Sí, sin duda, por eso yo le mencionaba esto, ¿no? El Luchín me das otro dato de esta antigüedad de las fotos de Farso. Prueba que en 1862, hace rato que Farrán ya había pasado por Quito y dejaba algunos testimonios fotográficos. Seguramente dejó también testimonios de otras partes, ¿no? Como el de Ibarra, ¿no? Que es de 1862. Y de otras partes, de lo que se sabe, pasó por Ambato. Hay una lista del muelle de Guayaquil también. Entonces, es realmente un fotógrafo al que hay que seguirle más todavía la pista, y no solo a él, sino también a los otros fotógrafos del siglo XIX. Pero quizás, si me lanzo a dar una opinión, el mérito de Farrán es llevar a la fotografía a las personas ordinarias, a las personas humildes, a las de los oficios cotidianos y a la naturaleza. Es decir, por ejemplo, Morgan también es un fotógrafo súper importante, pero el eje en el que se centra Morgan es el retrato. ¿No? Y el retrato además de una clase social alta, quiteña, ¿no? media y media alta quiteña. Farrán no, Farrán él va hacia los aguateros, va hacia los sirvientes que vimos en esta foto de Ibarra, hacia los niños, hacia esas escenas comunes. Gracias, Luchen. ¿Algo más también? Bueno, Yo solo un artículo para los que están interesados, el libro se puede descargar. Sí, están hablando de que se da un legado del siglo XIX. Está subido digitalmente por el INPC. Pueden ver todos los puntos. Pues está hablando Pablo. Pablo, felicitarte. Has presentado unos interesantes. También esto de poder marcar la cronología del viaje de él a través de Latinoamérica, que era algo que no se tenía identificado. Eso me parece muy interesante. Solo quería hacerte una pequeña pregunta, no sé si te escuché mal, pero dijiste que en algún rato de sus viajes, él está con su segunda esposa. ¿Y sabes algo más de este viaje? Porque no es muy común que los viajeros de esta época hayan hecho sus viajes con sus esposas. A ver, como les voy a regresar a esa diapositiva. Él se casa 2 veces. La primera vez con María Antoinette Baldwin y la segunda con Mary Baker. Con Mary Baker yo pensaba, yo decía, ¿cómo es este hombre? Se viene 20 años a Latinoamérica y su esposa se quedó bien gracias en los Estados Unidos y él se quedó acá 20 años. Me llamaba la atención eso. Hasta que en este artículo que yo les conversaba del New York Reporter, donde se habla de esta historia de la bandera de Estados Unidos que se mandó a la embajada, ahí se dice lo que pasó con la esposa. Entonces el embajador dice, la bandera se la entregué a Camillus Farrán, que con su esposa viajaba por América. Entonces de eso concluimos que Farrán estuvo con su esposa en Quito en 1850. Ahora, en los siguientes viajes le acompañó o no acompañó a la esposa, eso ya lo dirán investigaciones posteriores, pero al menos en 1859 él estuvo con su esposa aquí en Quito. La esposa se llamaba Mary Janet Baker y lo sobrevive a Farrán. Lo sobrevive bastante tiempo, lo sobrevive hasta 1889. Y ella es la que le da esta historia a este diario neoyorquino que publica esta historia de la bandera y de cómo estuvieron aquí en 1859. Nosotros conocemos algo con respecto a la interacción que tuvo con el Chimborazo, específicamente, porque me llama la atención en uno de los escritos de Nicolás Martínez. Él dice que en Riobamba normalmente se lo ubica a Farrán como alguien que estudió la cumbre de Chimborazo. O sea, él lo nombra así,
se mantiene muy escéptico de eso, pero me llama la atención igual cuál fue como la interacción que tuvo ahí. ¿Ya? Mira, empiezo por esta parte de lo que él habla, ¿no? Cuando está en Cuenca, o sea, está ya prácticamente saliendo del Ecuador. Y él habla, ¿no? Del Chimborazo, dice, ahí está, dice, la corona de plata del brillante Chimborazo, dice. Pero hay una foto de las tomadas de 1862 y que está en el catálogo de la Casa Anthony, que es una foto además que ha circulado bastante, sobre todo en Riobamba, donde es una calle, que no me acuerdo ahorita qué calle es, me parece que era la calle Guayaquil de Riobamba, y al fondo está el Chimborazo y es una cosa sobrecogedora, ¿no? Es un manto de nieve impresionante de la montaña. Y el Farran tiene una especie como de carta, reportaje, que él manda a la Casa Anthony, y donde él cuenta que cuando él estuvo tomando esa foto, se le acercó el gobernador de Riobamba, ¿no? Y entonces le dijo, le dice, usted, le dice, señor fotógrafo, usted que hace estas maravillas del arte, dígame, le dice, a ver si se puede retratar esta belleza de la montaña, dígame si se puede retratar el cielo. No, y Farran le responde, le dice, sí, sí es posible, porque en mi país ya vivimos en el cielo, le responde Farran. Entonces hay todo un diálogo que se produce entre el gobernador y Farran en relación a esa foto. Entonces sí hay, y esa foto es totalmente del Chimborazo. Cuando le escribe a Mera, él también está en Riobamba. No es desde Riobamba, si no estoy mal, desde Riobamba, desde donde le escribe la carta a Juan Mera esta, donde le agradece por el envío postal de algunas cosas. Posiblemente fue ahí cuando hizo esta fotografía del Chimborazo, y yo creo que habrá más. O sea, debe haber muchos más. Sí, por ejemplo, del Tungurahua hay varias. Sin duda alguna del Chimborazo, el rey de los Andes, habrá. Pero fue justamente uno de... En esa época todavía se consideraba, ¿no?, que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo, ¿no? Entonces, no, ya no. En el siglo XIX. Desde 1807 ya no. Ya no, bueno. Pero en todo caso, yo creo que ejerció esa fascinación esta montaña sobre este fotógrafo, sin duda. Bueno, hay una foto que es probablemente después del terremoto, exactamente en el mismo lugar. Pero eso me llama la atención porque, como él toma porque es esa calle que sale de la Merced, ¿verdad? Y él toma desde esa esquina de la calle, se observa el tejado de la casa donde se toma. No se divisa muy bien el Chimborazo, pero hay otra que es tomada donde se ve, es exactamente el mismo lugar, pero se ve muy destruida las casas que están alrededor, a lo largo, y ahí sí se divisa bien el Chimborazo. Esta foto está en el archivo de Stubble en Leipzig. Habría que verlo, me llama la atención porque... Exactamente igual. Porque me hiciste dudar porque el terremoto en Riobamba en la segunda mitad del 19. No en Riobamba, pero probablemente afectó en algo el terremoto que hubo del 59, tal vez. Sí. O el Ibarra, probablemente, pero ahí identifican en Leipzig, identifican como en 1875. Te ofrezco buscar información sobre las dos fotos para buscarla un poco más y datarla mejor. A ver, yo dudo personalmente, dudo de que el terremoto de Ibarra haya hecho daños en Riobamba, porque en Quito fueron graves, pero no tanto como la provincia de Imbabura. En Riobamba yo creo que los daños prácticamente ni se sintió siquiera. Porque la nitidez de esa foto es... No, habría que buscar las dos fotos y compararlas. Yo he entrado al de este archivo de Leipzig, pero más por fotos de Imbabura. Le voy a echar... Y cualquier cosa puedo estar publicando algo en relación a lo que tú dices. Bueno, iba a publicar pronto eso, pero podemos estar en contacto. Por supuesto, cómo no. Bueno, todo gusto. ¿Algo más, queridos amigos? No creo que ya se va haciendo de noche. No tenemos todavía tiempo bien, pero bueno. Dime, Buenas noches a todos. Interesante, primero, Pablo, la investigación que a todos nos interesa, y el saber todos los periplos que hizo este fotógrafo para llegar al país, porque en esos tiempos, cuando uno lee los libros de cómo llegan al país, siguiendo el camino de Ibarra, me interesaba mucho porque también soy página de Ibarra patrimonial. Y me gusta esa literatura de cómo eran los viajes hacia las ciudades de que uno vivía. Y ver cómo describen, digamos, o sea, trasladarse a ese tiempo mediante la escritura. Y evidentemente mucho mejor se hay fotografías. Entonces, me llama mucho la atención del fotógrafo porque
él capta la esencia, ¿no es cierto?, de cómo era el ecuatoriano, ¿no es cierto? O sea, él transmite, porque el fotógrafo es el que transmite lo que ve. Obviamente van a tener sus diferentes especialidades, pero él transmite la esencia, o sea, cómo era su gente de entonces, a uno lo traslada a esas épocas y los descubrimientos tuyos también nos da luces, ¿no? Cómo era la vida de él, qué hizo, cómo sobrevivió. Entonces, base eso, yo te felicito porque nos trasladas en el tiempo. Muchas gracias, te agradezco. Y sí, o sea, ese es el objetivo también de esta investigación, o sea, mostrar ese Ecuador que parece que nos estamos olvidando, ¿no? Es donde venimos, ese Ecuador, como dice Farro, ¿no? A veces de estas bellezas naturales, pero que el traslado a veces significaba una logística, pero súper complicada. Les cuento que hace unos pocos días, justamente en Ibarra, encontré un documento del traslado de los jesuitas expulsados de Ibarra en 1767 a Guayaquil. Y era el listado de la persona que les conduce, el conductor se llamaba, pero no era porque conducía, sino porque les acompañaba. Los gastos que él hace. Muchas. Es todo, o sea, es toda una puesta en escena, pues. O sea, solamente para sacar a 10 padres jesuitas se necesitaban las mulas para cada uno de ellos, para los acompañantes, y además 24 mulas de carga. Y en las mulas de carga había que llevar las provisiones, en cada pueblo iban comprando los alimentos, las gallinas, una cosa bien interesante. Dos cosas no podían faltar: chocolate y aguardiente. Eso no podía faltar. A cada rato se compraba el aguardiente, cada cierto. Y sobre todo al regreso, o sea, cuando ya les han dejado los jesuitas en Guayaquil, cuando regresan, pero no por las razones que ustedes piensan, sino porque también cumplía otras funciones para las enfermedades, para todo, o sea, hasta como antiséptico también se usaba, ¿no es cierto? Entonces, con esto, yo creo que los archivos cumplen una función, y en esto agradecerle de corazón, de profundo corazón, a la PUCE, al director del Centro Cultural Francisco Arrieta, que estuvo aquí presente, a ti, Ana María, que fuiste quien acogiste esta idea con mucha generosidad, y para eso son los archivos, de ahí la importancia de conservar los archivos. Esto no fuera posible si es que no hubieran archivos, ¿no? Y ustedes ven aquí también la diversidad de archivos que existen. En los archivos norteamericanos todo está así como al detalle, ¿no? Pues uno puede, y además están abiertos, y uno puede buscarlo tranquilamente. Nuestros archivos ecuatorianos, bueno, algunos están mejor que otros, pero hay otros lados en los que ni siquiera hay archivos. Por ejemplo, yo intenté varias veces comunicarme con Arequipa, no fue posible. En Lima no tienen digitalizado la hemeroteca, no sabían ni de qué les hablaba de este periódico que circuló en Arequipa. Aunque hay otro, aunque me enteré hace poco de que de otro periódico arequipeño está la Universidad San Pablo, me parece que es una universidad de Perú, está ahí digitalizándolo. Entonces son avatares que nos enfrentamos, pero ahí está para mí la importancia de los archivos. Sin archivos finalmente no hay memoria. Y para cerrar, y luego seguimos conversando. Sí, bueno, pues agradecerte, Pablo, por esta investigación. No puedo ahondar mucho porque no es de mi conocimiento, más bien lo que les invito es que vean en estos archivos. Nosotros tenemos aquí archivos familiares. Hay fotografías de familias políticas, por ejemplo, de Juan José Flores, de la familia Stack. Y nosotros tal vez no tenemos la posibilidad de saber quién es. En algunos sí tienen atrás, ¿no? Te dice quién es, pero tal vez otros no. Entonces ahí, más bien, Pablo dice que gracias a los archivos tenemos todo esto. Yo creo que más bien gracias a los curiosos que van y estudian y están ahí indagando, haciendo estas preguntas de los archivos es que hay. Así es que les invito. También tenemos, por ejemplo, hace 2 años nos hicieron una donación de cartas de Velasco Ibarra. Él estaba ahí enamorado de una chica, la familia estaba en contra y pues tenemos esa correspondencia. Entonces, también es un poco ir a la parte sensible de las personas, a conocer no solo al personaje por sus obras, por qué hizo, qué no hizo, sino ya más a su personalidad, que se puede ver a través de estos documentos. Y con lo que decía Pablo, que qué pasa con la cultura, yo también me hago la misma pregunta, pero desde el Centro Cultural nosotros tratamos de mover. Entonces les invito a que vean la agenda cultural del Centro Cultural. Y en octubre vamos a estar con una exposición
conmemorativa por los 10 años de Urban Sketchers UIO, Urban Sketchers Quito, no sé si han escuchado. Ellos también de cierta forma capturan estos momentos, ¿no? Ellos hacen sketch, hacen dibujos in situ, se paran frente a un espacio y empiezan a dibujar, sobre todo en acuarela. Y vamos a tener aquí una exposición con ellos. Ellos trabajaron en el archivo Flores, en el memorial, capturando estos espacios del archivo que les digo que actualmente no existe. Entonces también es un poco de historia, ¿no?, que ellos han captado, así es que están cordialmente invitados.